Los hombres han sido regularmente los autores de los crímenes en serie más sonados de la historia, pero no son menos las mujeres que aniquilaron a decenas y hasta centenares de personas. Unas lo hicieron por obtener algún beneficio, otras en respuesta a perturbaciones de carácter psicológico o sencillamente en atención a una inexplicable sed de venganza y odio. Los seguidores de la serie televisiva American Horror Story seguramente se habrán quedado sorprendidos con uno de los personajes aparecidos en la tercera temporada, estrenada en 2013 bajo el subtítulo de Coven y encarnado por la ganadora del Oscar Kathy Bates. Muchas teorías y suposiciones rodean a la famosa Madame Delphine LaLaurie, una adinerada matrona y dama de sociedad que sembró el terror en la ciudad de Nueva Orleans durante mucho tiempo. Forzada a escapar de la ciudad, no hubo dudas de su culpabilidad, y los relatos de sus prácticas se fueron tornando cada vez más grotescos y extraños al paso de las décadas. Incluso hasta nuestros días, la mansión LaLaurie es considerada la casa más embrujada de la localidad. Madame LaLaurie fue una socialite influyente y poderosa que vivió su vida entera en el estado de Luisiana. Su tétrica fama la hizo notable como una cruel asesina en serie, involucrada con la tortura y el asesinato de esclavos. Oriunda de Nueva Orleans, LaLaurie contrajo matrimonio 3 veces a lo largo de su vida. Siempre mantuvo una posición envidiable en las altas esferas de la sociedad hasta abril de 1834, cuando los pobladores que ayudaban a rescatar heridos después de un incendio en su mansión en Royal Street encontraron a esclavos atados que mostraban signos evidentes de tortura. Furiosos por el hallazgo, la población invadió la propiedad, saqueando y destruyendo todo a su paso. Debidamente informada de lo sucedido, la Madame se refugió en la casa de unos parientes y luego cambiaría de nombre para no ser conocida debido a la desaprobación social que desencadenó el descubrimiento de sus secretos. Temiendo que las repercusiones la colocarían en un inminente peligro, huyó a París, donde murió en un accidente de casa el 7 de diciembre de 1842. La suntuosa mansión en Royal Street, uno de los sitios históricos más importantes de Nueva Orleans, fue reformada y subastada después de su muerte y actualmente es propiedad del actor Nicolas Cage. Nacida en la URSS en 1923, durante la Segunda Guerra Mundial, Antonina Makarova fue una de las muchas mujeres que salvaron vidas en el Ejército Rojo. Sin embargo, cuando su zona cayó en manos de alemanes, no dudó en ponerse al servicio de los nazis, para los que ejecutó personalmente a 1.500 soldados y guerrilleros. Fue una de las 3 mujeres ejecutadas por sus crímenes en la URSS después de la Segunda Guerra Mundial. Varios documentos sobre este caso siguen siendo clasificados. La historia de Antonina Makarova, más conocida como la Tonka de la ametralladora, es sorprendente. En 1941, cuando siendo enfermera durante la Gran Guerra Patriótica, su unidad del Ejército Rojo fue derrotada en Vyazma, Antonina se encontró en territorio ocupado. Al ver que los colaboracionistas vivían mejor que el resto de la población, decidió alistarse en la policía auxiliar del distrito de Locott, donde se le asignó el trabajo de verdugo. Makarova fusilaba a sus víctimas con una ametralladora Maxim, que le valió su apodo. Según datos oficiales, Tonka fusiló a unas 1.500 personas, por cada una de las cuales recibió 30 marcos alemanes. La mujer combinaba el trabajo de verdugo con la prostitución. Tras la guerra, Makarova consiguió documentos falsos, se casó con el soldado veterano B.S. Hinsborg, que no sospechaba nada acerca de su pasado y tomó su apellido. La búsqueda de Antonina Makarova comenzó inmediatamente después de la liberación del territorio de Locott. Aunque había suficientes testigos de sus atrocidades, la mujer quemó brillantemente los puentes que conducían a ella. Con un nuevo apellido, una nueva vida, un esposo y 2 hijas, solo en 1978 la KGB encontró su pista en Bielorrusia, en la localidad de Lepel, donde trabajaba como costurera en una fábrica y era considerada una trabajadora y madre de familia ejemplar. La verdugo murió en 1979, fusilada como ella hizo con sus víctimas. Al conocer el pasado de su esposa, su marido se trasladó con sus 2 hijas a otra ciudad y no volvió nunca más a Lepel.
Esta aristócrata rusa, nacida en 1730, se hizo famosa por haber torturado y matado a decenas de sus siervos, aproximadamente 75 según los casos confirmados por sus testigos, dando preferencia a las chicas jóvenes, sobre todo en vísperas de sus bodas. Saltykova se casó muy joven y enviudó a los 26 años. Con la muerte de su marido recibió una considerable fortuna y vivió junto con sus hijos y un número considerable de siervos. Tras convertirse en señora del castillo, tuvo vía libre para torturar y matar a muchos de sus siervos, y a pesar de las varias denuncias contra ella, la aristócrata se aprovechó de sus vínculos con las autoridades para zafarse. Daria Saltykova era una sádica que se divertía matando y torturando. Mientras su marido estuvo con vida, Saltychija, tal y como se la conocía familiarmente, no mostró ninguna propensión especial a la violencia y era una mujer muy religiosa. Pero al fallecer su marido, su carácter cambió. Por un lado se comportaba como una creyente devota, mientras que por el otro cometía las más infames crueldades. Según algunos médicos rusos de la actualidad, esta dualidad podía responder a una psicopatía epileptoide. Pasados 6 meses de la muerte de su esposo, por orden de la señora y con su directa participación, sus siervos fueron azotados, privados de comida y lanzados al frío desnudos. La propia aristócrata podía verter agua hirviendo sobre una campesina o criada o quemarles el pelo. A menudo también les arrancaba el pelo a sus víctimas con sus propias manos. Finalmente, los familiares de las víctimas lograron hacer llegar una petición a la zarina Catalina II, que en el 1762 decidió arrestar y juzgar públicamente a Saltykova. Saltykova permaneció detenida durante 6 años, tras lo cual se desarrolló una ardua investigación. El Colegio de Justicia finalmente la declaró culpable de la muerte y tortura de 38 siervas, y la condenó a la pena capital. Sin embargo, como este castigo llevaba sin aplicarse desde 1754, Saltykova fue simplemente encadenada durante 1 hora sobre una plataforma, con un cartel colgado al cuello que rezaba: "Esta mujer ha torturado y matado". Después fue encarcelada de por vida en un convento, donde permaneció los 33 años restantes de su vida hasta el 27 de noviembre de 1801, fecha de su fallecimiento. María Tudor se convirtió en reina de Inglaterra en 1553 y pasó a la historia por su cruel personalidad. Un reflejo de esa crueldad son las ejecuciones en la hoguera de más de 300 católicos durante su breve reinado de 4 años. Hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, María I es recordada por haber vuelto a someter a Inglaterra a la autoridad del Papa con unos métodos que le granjearon el sobrenombre de María Sanguinaria o Bloody Mary en inglés, un apodo que siglos más tarde inspiraría el cóctel a base de vodka, tabasco y jugo de tomate. Cuando su padre se separó de Catalina de Aragón y abandonó la fe católica para convertirse al protestantismo, María tuvo que renunciar a sus títulos y se convirtió en la bastarda oficial. En 1534, el Parlamento inglés promulgó una nueva ley que prohibía que María heredara la fortuna real. Ese cúmulo de circunstancias hizo que María encontrara alivio en el cariño de su madre y en la fe católica, convirtiéndose en una defensora a ultranza del catolicismo y detractora acérrima de los protestantes. Tras casarse con Felipe II, el odio que acumuló por no poder quedar embarazada, sumado al desinterés que comenzó a mostrarle su marido, hizo que María se volcara en una de sus actividades predilectas: perseguir a protestantes. En esa época, en las hogueras ardían incluso aquellos protestantes que habían aceptado el catolicismo antes de ser ejecutados. María Tudor murió de fiebre el 17 de noviembre de 1558, una fecha que se convirtió en fiesta nacional en Inglaterra. Tras su muerte, sus antiguos súbditos no erigieron ningún monumento en honor a la sanguinaria reina. Irma Gries fue una supervisora de prisioneros en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Empezó su carrera a los 19 años cuando ingresó como guardia en Ravensbrück. En 1943, Gries fue transferida a Auschwitz, donde fue nombrada guardia femenina, y a finales de ese mismo año fue ascendida a supervisora.
la segunda mujer de importancia en el campamento después de María Mandel, a cargo de alrededor de 30.000 reclusas de origen judío. En su ascenso la ayudaron el enorme fanatismo nazi y el considerable sadismo que desarrolló. Fue allí donde las prisioneras la apodaron la Bestia Bella y el Ángel de la Muerte, a causa de su comportamiento sádico y perverso. Irma Gris asesinó a latigazos a centenares de personas, torturó a niños y cometió abusos sexuales, entre otras aberraciones. Una de ellas era no darles de comer a los perros para que se lanzaran encima de los presos y los devoraran. Gris siempre calzaba unas pesadas botas negras y llevaba una pistola y un látigo. En 1945, cuando tenía 22 años, fue capturada por las tropas británicas y condenada a la horca en el juicio Bergen-Belsen. Antes de la ejecución, Gris se mostraba muy alegre e incluso cantaba. Mantuvo la calma hasta el final y sus últimas palabras, dirigidas a su verdugo, Albert Pierrepoint, fueron "Schnell" en alemán, lo que significa en español rápido. Belle Gunness era una estadounidense de origen noruego que se convirtió en la asesina en serie más conocida de la historia de Estados Unidos, lo que le valió dos sobrenombres, la Viuda Negra y Belle Infernal. Se cree que Gunness mató a sus 5 hijos biológicos y a su hija adoptiva, así como a sus 2 maridos, a una o tal vez 2 de las hijas de su segundo esposo y a una treintena de trabajadores de su granja. Se cuenta también que publicó un anuncio para encontrar un nuevo marido. A los pretendientes los invitó para someterlos a una entrevista y nadie los volvió a ver nunca más. El motivo de los crímenes de Gunness era cobrar seguros. Todos sus hijos estaban asegurados, de manera que cuando morían envenenados, Belle Infernal cobraba de las compañías aseguradoras. Sin embargo, en ocasiones también cometió asesinatos para eliminar testigos. Se cree que la Viuda Negra murió en 1908, aunque su muerte está envuelta en un misterio. Después de que un incendio arrasara su casa, entre los escombros se encontraron los cuerpos de varios de sus hijos, junto al cadáver decapitado y carbonizado de una mujer. Sin embargo, nunca logró demostrarse que esos restos pertenecían a Belle Gunness. Isabelle Báthory de Exet fue acusada de ser responsable de más de 650 asesinatos de mujeres jóvenes. Pasó a la historia como la Condesa Sangrienta por ser la asesina en serie más prolífica de todos los tiempos. Isabel nació el 7 de agosto de 1560 en el seno de una de las familias aristocráticas más poderosas de Hungría. Recibió una buena educación, aunque también mostró interés por la alquimia y la brujería. En 1575 se casó con el conde Ferenc Nadasdy, con quien se fue a vivir al castillo Katice, localizado en la actual Eslovaquia. 10 años después, ya que los esposos apenas se veían debido a las actividades militares de Ferenc, Isabel tuvo su primera hija, Ana, y en los 13 años siguientes dio la luz a 3 hijos más. El 4 de enero de 1604, el conde Nadasdy murió, dejando viuda a Isabel. Esto fue el punto de inflexión para la condesa. Así, con la ayuda de sus cómplices Darbulia, Joyona y Dorco, montó una cámara de suplicios en los sótanos del castillo donde vivía. La mujer, que supuestamente sufría de epilepsia y psicopatía, utilizó numerosas máquinas de tortura para matar violentamente a las sirvientes adolescentes. Entre los mecanismos que guardaba en su laboratorio sádico, también había un instrumento denominado la doncella de hierro, una especie de cofre con forma de cuerpo femenino, cuyo interior estaba forrado con afilados clavos. La condesa quería mantenerse joven y bella para siempre, por lo cual bebía la sangre de las jóvenes y se daba baños en ella. Más y más niñas comenzaron a desaparecer de los pueblos de los alrededores del castillo. Pero tras la muerte de Darbulia, Isabel comenzó a atraer también a miembros de las familias húngaras de clase alta. La Condesa Sangrienta siguió con sus prácticas sádicas de manera impune hasta 1610, cuando los rumores de los escalofriantes asesinatos cometidos por Isabel llegaron por fin a los oídos del rey húngaro Matías, quien envió a su ayudante György Thurzó para investigar el caso.
Cuando los hombres del rey atravesaron los muros del castillo, fueron testigos de un horrendo espectáculo de cadáveres torturados por todas partes y la propia Isabel Bartori, de 40 años, disfrutando de un baño de sangre para recuperar su juventud. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.